Cuando damos gracias al Señor primeramente por este nuevo día, la gracia al Señor de tenernos con vida hoy, está el tiempo, este tiempo es un tiempo muy peligroso para todo, para la humanidad y para todo. El mundo toma estos días llamados santos para sus cosas, tomar sus vacaciones y así seguir pecando, tener la libertad de pecar. Pero nosotros no tenemos esa cautividad, ¿verdad? Nosotros somos libres. Amén. Hoy pues familias están de luto, pero nosotros, gracias al Señor, Dios nos ha protegido. Creemos que el Señor es bueno para con nosotros, siempre lo he dicho. Y bueno, en este tiempo es la única cosa que nos puede hacer vivir en la fe. Amén. Siempre he pensado y siempre pienso y medito en la escritura de Tesalonicense. Siempre yo hago un análisis todo, cada vez que yo predico estos temas que viene, esta escritura siempre está en el medio, donde dice que a la voz de la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Y primera de Tesalonicenses 4:16. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá al cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Ahora sigue diciendo, luego nosotros los que vivimos, amén, tiempo presente, los que vivimos, amén, los que hayamos quedado, ¿ves? Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Amén. Y estos que ya están durmiendo en las tumbas, ellos no pueden resucitar sin nuestra transformación. Amén. Gloria al nombre del Señor. No pueden resucitar sin nuestra transformación. Porque nosotros vamos en un camino, amén, que es la transformación de nuestros cuerpos. Amén. Transformación. Los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos transformados. Amén. En un abrir y en un cerrar de ojos. ¿Cómo? Va a ser, como dice la Biblia, en un abrir y en un cerrar de ojos. Amén. Entonces, quiero ir despacio porque el oxígeno es poco. Estoy afectado otra vez. Entonces, por medio de cómo somos transformados, por medio de la fe, todos nuestros cuerpos que estamos hoy, este cuerpo que usted siente, y usted sabe cómo es su cuerpo, cómo se siente esta mañana, dice la Biblia que va a ser transformado para encontrarse con ellos en las nubes. Amén. En el aire, perdón. Gloria al nombre del Señor. A mí me gusta hablar estas cosas, porque esto es el proceso nuestro. Amén. Este es el proceso nuestro, porque vamos
camino a una perfección. Amén. El que no lucha por la perfección no está en nada. ¿Cómo yo sé cuando ustedes están luchando? Hoy que el hermano César estaba dirigiendo y estaba diciendo, el hermano César ha tenido lucha grande en estos días. ¿Por qué? Porque viene a servir con ánimo y con unción. El que no lucha no tiene unción. El que no es probado no tiene unción. Amén. ¿Cómo nos damos cuenta que la iglesia está en lucha, en perseverancia? Cuando le canta al Señor con júbilo. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. El pastor ahí se da cuenta. Amén. Y siempre pues tenemos que despertar esto. No podemos quedarnos ahí. Entonces, estamos esperando ese día. Ese día de la redención. La adopción de nuestros cuerpos. Que es por la palabra. La palabra, ahora dice usted, ¿cómo se va a transformar mi cuerpo? Es por medio de la palabra. Amén. Y la fe. Entonces, cuando estudiamos Hebreos 11:5, vemos que dice la palabra, por la fe no fue traspuesto para no ver muerte. Amén. ¿Ve usted? Para no ver muerte. Era prohibido para no morir. ¿Pero por qué era? Por la fe. Amén. Ahora, ¿qué era Enoc? Enoc era la señal de Noé. Amén. Ahí va a ir viendo usted cómo es el tema. Vamos a ver si lo podemos acomodar. Primero el Señor, que Él pueda ayudarnos esta mañana. Para no ver muerte. Y no fue hallado, dice. Porque lo traspuso Dios. Amén. Dios lo toma y lo pone en un lugar seguro. Amén. Lo pone en un lugar de seguridad. Porque venía la destrucción del pecado. Amén. Enoc es un tipo de la novia de hoy. Amén. Es un tipo de la novia de hoy. Porque Enoc no vio muerte. Amén. Este es un tipo de los transformados. Porque esta carne y sangre, no hereda el reino de los cielos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al nombre del Señor. Carne y sangre no hereda el reino de los cielos. Porque usted o todos nosotros, vamos a dejar de tener ese mal, ese aguijón en la carne, hasta que seamos transformados. De menos no. Así que siga luchando con paciencia, corriendo la buena batalla, guardando la fe. Amén. Hasta que llegue el día de la redención de nuestros cuerpos, de la transformación de nuestros cuerpos, que es por medio de la fe. Pero en sí, quiero decir algo. Estos que van a resucitar, no van a resucitar si nosotros no somos transformados. Amén. Justamente la novia es transformada en un abrir y cerrar de ojos, y los muertos en Cristo resucitarán. Primero, por eso ellos están diciendo, dice, ¿hasta cuándo, Señor, nos juzgas? Amén. Es porque ellos están esperando esa transformación nuestra. Amén. En el verso 40, verso 39 al 40 dice,
Y todos estos, escuche bien, oiga lo que dice. Y todos estos, los héroes de la fe, lo que habla todo el verso 11 al 12, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Amén. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Amén. ¿Ve usted? Aparte de nosotros. Para que ellos no sean perfeccionados aparte de nosotros. Porque primero nosotros tenemos que recibir la transformación de nuestros cuerpos para que la resurrección de los muertos pueda venir a manifestación. Gloria al nombre del Señor. Entonces, Enoc, siendo tipo de la novia de hoy, dice que lo traspuso Dios, pero vean la parte importante, el antes y el después. Dice, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Amén. ¿Escuchó? Haber agradado a Dios. Ahora yo no quiero que esta mañana usted venga y diga, yo tengo fe, y no esfuerce la fe. No esfuerce la fe. Porque la fe es algo que es dada a nosotros, que venimos con este privilegio de fe. Fe perfecta por la palabra, porque la Biblia es clara, dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y está hablando de la fe perfecta. O sea, usted no puede tener fe perfecta, usted no puede tener la fe de Enoc si usted no cree la palabra o no obedece la palabra. Porque es la palabra la que nosotros nos transforma. No hay otra cosa que nos pueda transformar, la palabra. El Espíritu Santo en nosotros. Amén. ¿Por qué tuvo él? Fue traspuesto porque agradó a Dios. Y antes que fue traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Amén. ¿Ves? ¿Cuántos quieren agradar al Señor? Amén. ¿Seguro? Vea lo que dice el verso 6. Léalo. ¿Qué dice? 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Ore por fe. Ayune por fe. Viva por fe. El justo por la fe vivirá, dice la palabra. Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice la palabra que lo que no viene de fe es pecado. Gloria al nombre del Señor. Qué importante que es la fe. Por la fe no fue traspuesto. O sea, usted no se va a ir en el rapto por santurrucho. No. Se va a ir en el rapto por la fe de transformación que tiene que haber en nosotros. Usted tiene que tener esa fe de transformación. Tiene que tenerla. Que su cuerpo, porque todos luchamos contra el pecado. Y el pecado no está ahí. Allá, el pecado está aquí. El pecado está en la carne de nosotros. Amén. Por eso que dice la Biblia, que no debemos andar con el deseo, conforme al deseo de la carne, sino conforme al deseo del Espíritu. Porque el pecado está aquí en nosotros. El que dice que no peca, dice la Biblia, es mentiroso. Amén. Entonces, de eso es que el Señor nos va a transformar. Pablo, al igual que nosotros, estaba luchando contra el pecado que estaba en él. Y él estaba hablando con el Señor, le estaba diciendo, Señor, quítame esto ya, que ya no soporto.
¿Cuántas veces ustedes en esta mañana se han puesto igual que Pablo? Yo sé que sí. Hemos tal vez derramado lágrimas y decirle al Señor, Señor, ¿por qué estoy pecando? Y nosotros, al igual que Pablo, quisiéramos que el pecado se vaya de nuestras vidas. Amén. Gloria al nombre del Señor. Pero el Señor le dijo a Pablo, Pablo le dijo ya 3 veces, te he pedido, Señor, que quite el aguijón de la carne. El Señor le contesta, pues no, porque en esa debilidad que tienes ahí es donde mis fuerzas son perfeccionadas. Amén. El honor más grande que el Señor quiere de nosotros y siente de nosotros es darse cuenta, sentirse que Él nos va a cambiar y nos va a transformar a nosotros. Amén. Porque nosotros tenemos carnes en perversión. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Esto les va a doler a las denominaciones. Porque nosotros venimos en carne pervertida. Porque desde el huerto del Edén, cuando Dios perfeccionó al hombre por la palabra, amén, cuando perfeccionó al mundo por la palabra, el universo y todo lo que se ve, que por la fe, dicen los antiguos, creyeron, vino Satanás y pervirtió el cuerpo del hombre a través del pecado y de la palabra que ellos creyeron. Amén. Y esa vía creadora por la palabra de Dios dejó de existir y vino la vía creadora del hombre a través de la sexualidad. Y venimos bajo pecado. Amén. Eso nadie podrá cambiarlo. No habrá ciencia que pueda cambiar eso. No habrá denominación que pueda cambiar eso. Solamente la palabra. La palabra que está escrita como está en la vía profética. Dice la palabra, el que cree en sus profetas, recompensa de profetas tendrá. Y la palabra es toda la Biblia es profética, desde el primero hasta el antiguo. Es profética. Amén. Entonces, según el verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, y si Enoc agrada a Dios y se fue en el rapto, es porque la fe que estaba en él fue de lo cual Dios se agradó y dijo, bueno, este no va a haber muerte porque este tiene fe. ¿Y cuál es la fe de Enoc? Fe de rapto. ¿Están conmigo? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Y paramos ahí. De lo que le buscan. Entonces estamos claros que la fe fue lo que hizo que el cuerpo de Enoc fuera transformado. ¿Para qué? Para no ver muerte. Nosotros no sabemos cuántos de nosotros no vamos a ir al sepulcro. No, no sabemos. No sabemos eso. Amén. Pero si usted tiene fe en eso, no va a ir. Porque la Biblia dice que no va a ir. Que habrá unos que serán transformados. Nosotros los que vivimos, dijo Pablo, seremos transformados. Aún él se estaba incluyendo. Amén. Y la transformación no ha existido. No ha venido. ¿Entendió eso? Entonces quiere decir que antes de nuestra muerte, si es que morimos de muerte natural, antes de eso, nuestros cuerpos tienen que ser transformados para levantarnos en la resurrección. ¿Escuchó? Si nuestros cuerpos se van sin esa transformación, entonces no habrá resurrección. Y los otros muertos no volvieron a vivir, dice él, hasta después de 1000 años.
¿Cuáles son esos otros muertos? Los que mueren sin la transformación por la palabra. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Ahora, en la primera filmina dice, la encrucijada del tiempo, 1 de enero del 56, párrafo 13. Ahora vemos que en el tiempo de Nimrod, él había juntado a esa confederación e hizo que la gente viniera a Babilonia a una gran unión. En ese tiempo, en ese tiempo, el mal andaba entre las mujeres sensuales. Al mismo tiempo, Dios tenía un testigo sobre la tierra. ¿Ves? En los días de Nimrod. Si no me equivoco, este fue el que construyó la Torre de Babel. Amén. Y esta confederación vino a Babilonia para poner en práctica y a ver cómo iban a subir. Y Dios los confundió hasta el día de hoy. Por eso hay inglés, español, mandarín, castellano. Todos esos idiomas fueron ahí puestos ahí, donde Dios los confundió para que no se pudieran entender y no siguieran. Porque el hombre es tremendo, el mal estaba en el hombre. ¿Cómo está el mundo hoy? Todo el mundo se quiere ver sensual hoy, hasta los hombres. Señor, haznos secos como raíz de tierra seca. Que nosotros los hombres seamos raíz de tierra seca, que no andemos en esa cosa, ¿cómo le dijera? Esa parte extraña, esa sensualidad. Ahora, al mismo tiempo, Dios tenía un testigo sobre la tierra. Amén. ¿Quién era ese? Ese era Enoc, por la fe. Ahora Dios, como fue en los días de Noé, será igual ahora, como dijo Jesús. Dios tiene un testigo. Y esa es la novia. Amén, la que lucha para no ver muerte. El creyente que no lucha para no ver muerte, no está en nada, no tiene fe, no ha entendido el proceso del Señor. Esa es la fe, es pues la fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén, esa es la fe. Que caminó con Dios sin mancha al mismo tiempo. Amén, ese era Enoc. Amén. Que caminó con Dios sin mancha al mismo tiempo. Amén. Y la Biblia dice que Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Por qué la Biblia dice eso? ¿Por qué la palabra dice que Dios nos escogió para ser santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado? Amén. Es porque la novia de hoy es un tipo de la novia del tiempo primero, que era Enoc. Entonces, todo lo que está en tipos y sombras es lo que hoy nosotros debemos de seguir. Amén. Ahora, Génesis capítulo 6 y verso 24, dice la palabra, vea lo que dice aquí. No es 6:24. Pero dice la palabra, tal vez usted lo encuentra más rápido que yo. Dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció. Creo que es el capítulo 5. Y verso 25-24. ¿Qué dice ahí?
Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Amén. ¿Escuchó? Porque caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Qué era eso? ¿Por qué? Porque caminó con Dios. Y él era el testimonio, era el testigo. Amén. Era el testigo. Entonces Pablo, al igual que yo, él estaba diciendo, por la fe no fue traspuesto para no ver muerte. Amén. Y por la fe nosotros entendemos no ver muerte. Y no creemos ver muerte. Ahora, si nos profundizamos más adentro del tema, sabemos que después de la muerte natural hay una muerte de la cual nosotros debemos cuidarnos. Amén. Nosotros tenemos que tener fe en Dios que vamos a ser transformados, pero carne y sangre no era el reino del Señor. ¿Vio eso? Ahora, como yo no sé el proceso de Dios, yo no sé quién va a ser transformado en alma y cuerpo o quién va a ir a descansar. Como yo no lo sé, entonces me quedo ahí. Carne y sangre no era el reino de Dios. Amén. Porque hay cosas en las cuales no me puedo meter. Ahora, ¿por qué? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo que Enoc no viera muerte por medio de la fe? Era porque había caminado con el Señor. ¿Cuántos quieren caminar con el Señor? Gloria al nombre del Señor. Él dice, un tipo hermoso del día de hoy. Amén. También el mal aparece, dice él. También no, aquí. El testigo sobre la tierra que caminó con Dios sin mancha al mismo tiempo sin mancha. Enoc. Ahora dice, al mismo tiempo que el diablo trabajaba, amén, ¿ves? Al mismo tiempo que el diablo trabajaba en aquel tiempo, aparecieron ángeles en la tierra, seres sobrenaturales, posesionaron al hombre. Amén. Posesionaron al hombre. Ahora dice, un tipo hermoso el día de hoy, también mientras el mal aparece, también aparece el bien. Y eso es cierto. Mientras el mal aparece, aparece el bien. Ahora dice, fíjese que allá en aquel día malo, amén, en aquel día malo, que está que quedó atrás. Imagínense que estoy hablando del tiempo antediluviano. El diluvio no había acontecido, no llovía ni nada. Pero Pablo dijo y los profetas dijeron que vendría un tiempo malo y peligroso, donde dice que se manifestaría el hombre sin piedad. El hombre formado y transformado y manifestado en pecado. Amén. Yo quiero decir algo muy tremendo en esta mañana. Yo quiero que usted lo capte. Saquen todo lo que tengan ahorita en sus corazones. Incredulidad. Preocupaciones. Olvídense todo y quedemos por un momento en silencio. Y yo voy a decir algo. Hablando de la transformación.
Escuchen, hablando de la transformación. La transformación hay que tener peligro, hay que tener mucho cuidado con la fe que vamos a tener de transformación. Porque lo que está en nosotros, lo que nosotros estemos viviendo hoy, de eso vamos a ser transformados. Gloria al nombre del Señor. ¿Escuchó eso? De lo que nosotros estamos viviendo hoy en día es de lo que vamos a ser transformados. Por eso cuando hablamos de transformación debemos decir estas cosas sin miedo. Lo que nuestras carnes estén viviendo el día de hoy, de eso es lo que vamos a ser transformados. Si estamos viviendo por la palabra, vamos a ser transformados por la palabra y el rapto estaría con nosotros. El rapto glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Si estamos viviendo esa vida, todavía hay tiempo. Gloria al nombre del Señor. Todavía hay tiempo. ¿Qué es lo que estamos viviendo en nuestras carnes? ¿Cuál es la idea que tenemos? ¿Cuál es la visión que tenemos del tiempo? ¿Para qué estamos trabajando? Dice el profeta dijo, la única causa que el creyente debe trabajar es por la causa del Señor Jesucristo. ¿Qué estamos viviendo nosotros hoy? Debemos de escoger y hacer una selección en nuestra vida, ir apartando lo que nos va a dar perdición y ir dándole pase a lo que nos va a dar la vida eterna. Amén. Creo que lo captaron, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Fíjense, dice, que allá en aquel día malo, antes de la destrucción, escuche eso, que era el diluvio. Antes de la destrucción, amén. Por eso escogí esta en la encrucijada del tiempo. Dios tuvo un hombre predicando el evangelio, amén. Estos eran los ángeles sobrenaturales. Amén. Uno predicando el evangelio por el testimonio, amén. Y otro predicando el evangelio por la palabra que había sido dada a él. Hazte un arca de madera de gofer. Ahora aquí, vea usted, Dios tuvo un hombre predicando el evangelio, un hombre pobre, dice él. Amén. Pobre, humilde. No era mucho para el mundo, pero era un hombre que tenía un corazón para escuchar a Dios, dice él. Amén. Es que eso es lo que usted necesita. Hoy en día en el mundo, si el predicador no tiene esto y grandes aviones y grandes cosas, no le ponen cuidado. Por eso es que la novia va a ser poquita. Va a ser poquita la novia. Y el hombre que se queda al lado de la palabra va a seleccionar una novia. Porque es la palabra. Pero el hombre, el predicador, el pastor, tiene que quedarse al lado de la palabra. Amén. Explicar la palabra hablada como está en el mensaje sin esconderlo. Porque hay predicadores que están escondiendo el mensaje. No están hablando y la iglesia se queda viendo y no crea. ¿Será que este hermano nos está predicando el mensaje? Porque carecemos de lectura. Porque a nadie le gusta leer, a mí no me gusta leer. Y el que le gusta leer es un don que tiene. Amén. Qué tremendo. Hay que quedarse al lado de la palabra. Si no, no habrá transformación. Y el hombre que quiere llenar una iglesia a como quiere llenarla él, el hombre, tiene que hacerse una denominación. Si no, no la puede llenar. Porque el propósito de Dios no es llenar, sino seleccionar.
donde están uno o dos o tres congregados, ahí estoy yo. Con esto no quiero decir, amén, que las iglesias grandes son denominaciones. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que el hombre que se queda al lado de la palabra nunca podrá tener una iglesia grande. Amén. Porque al final Jesucristo se quedó con dos familias, con 120 creyentes. Se quedó en el aposento alto. Con 120, 12 familias se unieron a la promesa. Quedad vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis llenos del poder de lo alto. Amén. Al final Jesús, 5,000 comieron pan y pescado. Amén. ¿Cuántos fueron sanados en el estanque de Bethesda? Miles. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos siguieron a Jesús? Multitudes. ¿Cuántos presenciaron la sanidad de la mujer de flujo de sangre? ¿Cuántos presenciaron la sanidad de la hija de Jairo? ¿Cuántos? Amén. Gloria al nombre del Señor. Muchos, pero al final 12 fueron los que perseveraron. Y no era porque sus familias eran santas, sino era porque tenían fe, hicieron caso a la promesa. Váyanse a Jerusalén y quedados ahí. Amén. Ahora dice, si se dan cuenta, allá en el capítulo 11 de Apocalipsis, dice, daré a mis 2 testigos que profeticen en los postreros días. 2 testigos en los postreros días, Apocalipsis 11, que irán, que harán señales y maravilla entre la gente. Amén. ¿Cuáles son esos 2 testigos? Moisés y Elías. ¿Y por qué le está diciendo que 2 testigos en el Antiguo y 2 en el Nuevo? ¿Por qué Enoc? Amén. Enoc era un tipo de la novia de hoy. Pero Noé era un tipo de los judíos, de la gran tribulación. Amén. Entonces, 2 testigos. ¿Y qué es lo que van a profetizar estos 2 testigos? Destrucción, tribulación. Pero ¿cuál es el testigo de Moisés y Elías? De ese poder que los envuelve, de ese mensaje que tiene que llegar a ellos. ¿Cuál es el testigo? La novia Enoc de este tiempo. Gloria al nombre del Señor. Porque si la novia no alcanza la transformación del rapto, entonces ellos no recibirán el mensaje. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Esa es la fe. Ah, no, y venimos a predicar fe, pero ni siquiera hemos conversado con la fe. No podemos enseñarle a la iglesia que las cosas son color de rosa porque hacemos una iglesia manufacturada. Y eso es lo que está pasando. Hermano Daniel, no sea tan duro usted con esos 15 que tiene ahí. Yo he escuchado que ustedes dicen que agarran vigor bandea. He escuchado, hermano, que ustedes anden en esto. No, pero es que si no hacemos una iglesia manufacturada. Y el manufacturado nadie lo manda. Al manufacturado le dicen, limpie la iglesia. Y olvídese, no la limpia. Manufacturado le dice que tenés que limpiar los servicios. ¿Y por qué se hace esto? Porque no aplicamos la palabra como tiene que ser. Porque cuando enseñamos fe, hablamos rosas, manzanas. No. Tenemos que ser prudentes con la palabra. Ay, hermano, no borbandee así. Es que si no, la iglesia se hace manufacturada. Dice la Biblia que Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto con mano dura. Pero no que va a ir ahí. No, era con la palabra, haciendo las señales. ¿Y quién hacía las señales? Dios en Moisés.
Gloria al nombre del Señor. Cerramos el capítulo 5 y vamos al 6. 11:6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Vea usted. Por eso es que Dios vive enojado con nosotros. Le pedimos algo. Le pedimos sanidad. Menos. Le pedimos prosperidad. Nada. Le pedimos salvación. Nada. Le pedimos fe de rato. Porque no tenemos fe. Y la fe no es Yo no quiero que ustedes manufacturen la fe. Yo quiero que ustedes tengan fe, pero es que tienen que creer la palabra. Usted no se preocupe. Usted dígale amén a la palabra. Abra el corazón a la palabra. Que la palabra entre a usted y que usted empiece a vivir esa palabra y verá. No hagamos nada manufacturado. Ni por obligación. Ni por exigencia. Porque sería hacer un servicio. Tratando de hacer un servicio sin que sea la voluntad del Señor. Amén. Creo que lo estamos extendiendo con este tema. Voy a poner a predicar, hermano Tony. Yo le estaba diciendo a mi familia hoy en la mañana, no puedo cargarlo, porque para desarrollar un tema se necesita de mucha meditación, mucho tiempo, y no podemos ir así y toma y hacerlo. No, hay que prepararse. Porque no podemos venir a adivinar aquí. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, escuche eso, como Noé, que caminó con Dios. Amén. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que dice? Crea que le hay. Creer es revelación. Creer es fe. Crea que le hay. Y que Él esté en medio nuestro. Amén. ¿Sabe por qué? Porque, como ya hablaba el viernes, cuando la célula de sangre fue derramada en la cruz, amén, dice, el mensaje dice, y el hermano Branham dice, que fue derramada para que por medio de esa célula de sangre, Dios pudiera traer creyentes, llamar creyentes para tener compañerismo con ellos. ¿Ve qué bonito eso? Para tener compañerismo con ellos. Por eso puedo decirse claro y confiado que Dios está en medio nuestro, que Él está en medio nuestro en esta mañana. ¿Hace cuánto tiempo usted no lo había sentido a Él aquí? Amén. Gloria al nombre del Señor. Crea que le hay. Y que es galardonador de lo que le buscan. Amén. Camine con el Señor. Camine con Él. ¿Cuántos están contentos? Dolencias y aflicciones del 50, del 1 de enero del 50, dolencias y aflicciones. Párrafo 27, usted no puede recibir nada de Dios, ¿escuchó? Amén. Nada. Y cuando es nada, es nada. Nada. Nada es cerrado, candado, todo. Porque usted le diga, ahí está la bodega de todo, pero tiene candado. Usted no puede recibir nada de Dios. Nada, dice. Solamente por la fe. La fe es la llave, la fe es la que abre las cosas. Por eso cuando Jesús le dijo a Pedro, ¿quién creen que soy? Pedro dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado Pedro, eres hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado ni carne y sangre, porque carne y sangre no eres del reino de Dios, sino es mi Padre que está en los cielos. ¿A qué se refería Jesús en ese momento a carne y sangre? Se refería a seminarios. Se refería a denominaciones.
Se refería a muchas cosas que están fuera del cuadro de la palabra. Cosas que están fuera de la humildad. Cosas que están fuera del proceso del creyente. Amén. Porque la humildad sobre todas las cosas. Cuando veían a Jesús, todo el mundo hablaba con Jesús. Pero la gente no creía lo que se escondía en ese hombre. Amén. Por la fe, dice él nada más. Solamente por eso puede tener las cosas, por la fe. Amén. Ahora ve usted lo que dice. Usted ha leído la historia de los muros de Jericó. Dice, por la fe, dice la palabra, los muros de Jericó cayeron. ¿Escuchó? Ahora, ¿qué fue lo que hicieron los israelitas? ¿Qué fue lo que hicieron los israelitas? Dieron 7 vueltas cantando alrededor de Jericó y los muros cayeron. Ni siquiera se molestaron en darles y en fuerza, porque él no es con fuerza ni con espada, sino con el poder del Espíritu. Es con el poder de la palabra. No manufacturemos fe, no manufacturemos rapto, no manufacturemos cristianismo. Seamos puros y sencillos, humildes, prudentes como serpientes y sencillos como paloma. ¿Por qué? Por la fe que el justo vivirá, dice la palabra del Señor, no yo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Por la fe Moisés rehusó a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Estoy leyendo los héroes de la fe. La historia de los héroes de la fe. Por la fe Gedeón hizo esto y aquello. Por la fe la única manera. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Y es imposible agradar a Dios. Y si usted desea agradar a Él, dice Él, tiene que venir a Él con fe, creyendo que su palabra es verdad. ¿Cuántos dicen amén? De corazón. Ahora, Él sigue diciendo, y ahora cada uno de ustedes están conscientes del hecho de que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad que sí? Sin fe. ¿Y qué es fe? Fe es esperar en Dios. Mire, usted hoy está haciendo un propósito, usted está recogiendo dinero, está recogiendo plata para algo que usted tiene pensado hacer. No me diga que no. Dice la Biblia, el hombre propone y Dios dispone. Cuidado con esos pensamientos extraños. Sí, porque por aquí es donde entra el diablo. Usted dice, estoy recogiendo para esto, y voy a hacer esto, y voy a hacer aquello. No sabemos. Tenemos que saber esperar en el Señor. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? Como no, es que lo salimos un poquito. Lo salimos de la línea por un momento, pero la palabra nos vuelve a meter. Ahora usted dice, ¿y quién le dijo a usted eso? No, yo no sé. Aquí lo veo, aquí lo estoy leyendo. Aquí donde está. En 1954 fue escrito para que usted escuchara eso esta mañana. No, en el 50. ¿Cuánto hace? Unos 70 y resto de años. Amén. Vea cómo trabaja el Señor con nosotros. Porque nos escogió y nos vio desde antes de la fundación del mundo. Como a Natanael, como a Felipe. Cuando él le dijo, desde antes que estuvieras aquí, yo ya te había visto. Cuando estabas orando allá en la higuera, creo que le dice la palabra. Ya te conocía, ya te había visto. Es que eso es lo que pasa. Cuando nosotros queremos ver a Cristo, amén, lo queremos ver de otra manera. Por eso ellos dijeron, cuando le dijeron, mira, ¿a quién hemos encontrado?
¿Habrá algo bueno? ¿Saldrá algo bueno de Nazaret? Y él estaba ahí. Los que han leído la palabra y el mensaje saben de lo que yo estoy hablando. Gloria al nombre del Señor. Porque Él nos vio desde antes de la fundación del mundo. Y Efesios dice que fuimos llamados. Aquí, uno. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. Amén. No, el 4. Verso 4. 1:4. Según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, y en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Por eso él dice que cuando esa célula se derramó en la cruz, esa célula de sangre que fue para cada uno de nosotros, dice él que por esa célula de sangre que sale de Cristo, Dios trae al creyente a compañerismo con él. Amén. Qué bonito suena eso. Gloria al nombre del Señor. Ahora, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué es agradarlo? Dice, ¿qué es? Ahora dice él, ¿y qué es galardonador de aquellos que le buscan diligentemente? Y que nosotros en esta noche, mientras esperamos en él para recibir su bendición, sus bendiciones, que pueda él añadirnos de gracia en gracia, para que de gracia nosotros podamos dar y gracia podamos darle a él por todo lo que él ha hecho por cada uno de nosotros en este domingo de resurrección. Pero ven, escuchen bien lo que él dice. Nosotros en esta noche, mientras esperamos en él, ¿ves? Esperamos en él. Así que nosotros debemos de hacer planes y cosas, pero no para estar inventando lo que ya está inventado. Yo hago planes y cosas. Y todo lo que yo hago, lo hago con una visión exacta de lo que voy a hacer y no me salgo para que las cosas puedan salir bien, sin titubear, sin salirme del pensamiento y de la línea como Abraham, que él dijo, Dios dijo que me va a dar ese hijo y me lo tiene que dar. Y cuando él se salió, salieron malas cosas. ¿Y cuál era el propósito? Que saliera. Porque él, escuche bien esto. Y otra cosa que quiero decir, que es para usted esta noche, esta tarde o esta mañana. Una cosa que quiero decir. Amén. Para que Abraham pudiera ser transformado. Porque Abraham fue transformado, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Para poder tener a Isaac. Para que Abraham pudiera ser transformado, tenía que salir de su parentela y de la tierra donde estaba. Porque en Ur de los Caldeos no iba a recibir transformación. Porque Dios lo transformó desde la salida de su tierra hasta que llegó a la tierra de Canaán. En el camino Él lo fue transformando. Le cambió el nombre a los dos. Les dijo la promesa, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Amén. Y le dijo, ven y cuenta las estrellas, así que las puedes contar. Así será tu descendencia. Y Dios lo fue transformando con esa palabra. Le dijo, al tiempo señalado vendré otra vez y Sara tendrá un hijo. Y lo fue madurando, lo fue transformando por la palabra. A como Dios en esta noche, en este día, perdón, no sé por qué estoy hablando de noche. Usted tiene que ser transformado, pero es por la palabra de Dios, si usted la cree. Y Abraham creyó. Amén. Creyó Abraham al Señor
Verso 8. Por la fe Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar en que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, amén, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa. Pero tenía que salir. Usted se tiene que salir de su parentela. ¿Y cuál es esa parentela? El mundo. La diversidad carnal. Amén. Salirse salirse del lugar donde usted no puede estar y ir a tierra seca, a tierra árida. Ir a Manred. ¿Sabe que a esta iglesia yo le iba a poner el encino tabernáculo, el encino de Manred? Pero hermano Mónico se me adelantó y me dijo tabernáculo bíblico y así se quedó. Amén. Para poder ser transformado. Y por allá un día le dice, toma a tu esposa y vete a tierra del rey. No recuerdo el nombre de este rey. Tal vez ustedes saben más que yo. Amén. Y cuando el rey vio a Sara, y él vio una mujer hermosa y se enamoró de ella. Amén. Hasta que Abraham mintió y dijo, es mi hermana. Entonces ya ellos iban, ya Sara y Abraham habían sido transformados. Amén. De viejos a jóvenes. Dice el profeta que el creyente no va a morir. O sea, que el creyente no pasa de los 23 años. Que cuando usted está empezando a echar canas aquí, allá el pelo se le está poniendo negro. Cuando aquí empieza usted a caérsele la dentadura, allá se está formando. Cuando su riñón no quiere funcionar, allá están los nuevos. Cuando su corazón deja de latir, allá está el nuevo corazón. Gloria al nombre del Señor. Cuando su sangre deja de existir, cuando su sangre se va debilitando, allá estará la sangre, esa célula de sangre. Real para cada uno de nosotros. ¿Pero por qué? Por fe. Porque sin fe, dice la palabra, es imposible agradar a Dios. Esa es pues la fe. Amén. Gloria al nombre del Señor. Se le está haciendo largo porque voy despacio. Ya sané. Ya estoy sano. Aquí hay sanidad. El día que puse a predicar, hermano Tony, 22 días para poderme curar. Amén. Vea lo que dice. Hebreo 11:7. Hebreo 11:7. Mire lo que dice. ¿Cómo vamos despacio? No tenemos prisa, esta es una fuente inagotable. Yo le puedo predicar estos 40 versículos en todo este año que falta y todavía sobra tiempo. Sobra escritura y el tiempo se va. Verso 7, solo íbamos a estudiar el 5, el 6 y el 7. Y después seguimos el domingo 8, 9 y 10. Y quiero que veamos el 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo, porque fue transformada. Nosotros queremos ver la transformación, estudiemos la historia de Abraham. Amén. Dice Hebreo 11:7. Por la fe dice Noé,
cuando fue advertido, como nosotros que somos advertidos por Dios acerca de cosas que aún no se veían, amén, que aún no se veían. ¿Y qué era lo que no se veía? A ver, novia de Cristo, novia del Cordero, ¿qué era lo que no se veía en ese tiempo? ¿Ah? ¿Mm? Tenemos todo el día para que contesten. ¿Qué era lo que no se veía? Dice la Biblia que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, les voy a dar una pista, con temor preparó el arca. Agua, lluvia. Todavía estamos más alertados nosotros que este hombre. Porque era imposible que lloviera porque no había agua, no había eso, no había esa, ¿cómo le dijera? Ese vapor. O sea, había un vapor para que las plantas cosecharan, pero el vapor que hay ahora para que llueva no había. Por cosas que no se veían. ¿Y qué fue lo que el Señor le había dicho a Noé? Hazte un arca madera de gofer porque va a venir un diluvio. Amén. Hay un canto que yo cantaba cuando era niño que dice: Dios nos aumente la fe como la fe que tuvo Noé. ¿Cuántos se acuerdan? Porque muy pronto viene el diluvio de arroyos de aguas por el Señor. Eso era lo que la gente no creía. Y lo que la gente no cree hoy es que fuego va a descender del cielo. Y que un día los volcanes, esos cráteres que nosotros podemos ver, esos cráteres que va la gente, el turista, qué lindo la naturaleza, eso se nos va a venir encima, o se va a venir encima de este planeta. Esas corrientes eléctricas, esas corrientes de fuego que están bajo nuestros pies, van a salir bajo la planta de los pies de los injustos, de los incrédulos. Ahí van a salir como en los días de Nabucodonosor. Cuando ese gran terremoto sacuda el firmamento, esos volcanes van a reventar. Fuego va a salir de abajo y fuego va a venir de arriba. Y eso es lo que la gente no cree. Eso es lo que el mundo científico de hoy no puede creer. Y mucho menos si lo escucha de un simple hombre que se ha quedado al lado de la palabra. Mínimo, nada. Tiene que tener ese super sentido activado por el Espíritu Santo para que pueda creer que eso es cierto. Amén. Eso era. De cosas que no se veían y cosas que no se ven. Amén. ¿Quién puede decir que fuego va a descender del cielo? ¿Quién puede decir eso si lo que desciende es lluvia? Nadie. ¿Quién podía decir que en los días de Lot iba a descender fuego del cielo? ¿Quién podía creer eso? Nadie. Y salió y descendió fuego del cielo. En cuanto Dios traspuso a Lot y a sus hijas, empezó a llover fuego del cielo. Y como fue los días de Lot, así será en el día que el Hijo del Hombre actúe, dice la palabra, digo Cristo. Amén. Y son palabras de Jesucristo, el profeta más profeta de todos los profetas. Y la Biblia dice, el que cree en sus profetas, recompensa de profeta tendrá. Amén. ¿Cuántos creen la palabra? Esa es la base que debe tener cada creyente. Esa es la fe. Y les voy a predicar obras en la fe expresada. Después de esto, vamos en cadena. Ya voy terminando. Dice
Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo. Escuchó, condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Ahora, por la fe nuestra, escuche eso, la fe de la novia en este tiempo es la que va a condenar al mundo. Porque si la novia no se ve en el rapto, la tribulación no puede venir y la destrucción mundial no puede acontecer. Tiene que perfeccionarse la novia, tiene que transformarse la novia. Así que no se preocupe por Rusia, que ya Ucrania le va ganando. Gloria al nombre del Señor. Qué tremendo. El camino de Dios que ha sido hecho para nosotros, párrafo 27 del 52. Estoy predicando del 52 al 50. Del 50 al 52. Dice, había una vez un predicador charlatán, un viejo predicador de santidad. Hace mucho, mucho tiempo, él está contando una historia. La historia. No una historia, la historia. Llamado Noé, dice él. Amén. ¿Por qué él está diciendo charlatán? Porque la gente lo había nombrado como el predicador charlatán porque decía es que lo que él decía era arrepiéntanse porque vendrá un diluvio. Arrepiéntanse del mal. Porque eso es lo que dice el canto. 120 años él predicó que se arrepientan de todo mal. Eso era. 120, ya vamos a llegar. No se preocupe. Del 22 al 30 estamos ahí. Ya vamos a llegar. Ya esto ahorita termina. Dice, llamado Noé, él dijo, saben, va a llover, va a venir una tormenta. ¿Quién podía creer eso? Si ni siquiera la gente no sabía de tormenta, como cuando usted escuchó este mensaje, fue algo nuevo. Te digo, pero ¿dónde apareció esto? ¿Dónde salió esto? Yo salté como este alto cuando un hombre llegó y me dijo, hay un profeta de la última del tiempo. ¿Cómo va a ser posible? Yo no creo eso. Como con 10 años. Yo no creo eso. Pero cuando fui a estudiar, yo me di cuenta que ese era el profeta, el cual nosotros necesitábamos para creer en la palabra. Amén. Dice, aquí ya voy terminando. Puedo oír a la gente andando por allí y diciendo, por cierto, escucharon a ese santo rodador. Allá arriba, él dijo, va a llover. Pues jamás ha llovido sobre la tierra. Y va a llover. ¿Cómo? ¿De dónde va a venir agua? Bueno, traigamos a la ciencia y averigüemos si hay algo de agua allá arriba. Por supuesto que la ciencia iba a decir que no. Por supuesto, la ciencia iba a decir que no. Yo no puedo venir a predicar aquí desde cuando el embrión entró al vientre de la madre y que cuando entró y cuando salió ni de estas cosas, porque no estamos predicando carne y sangre, estamos predicando la palabra. Amén. Ahora aquí está el detalle. Aquí está el detalle. Traigamos la ciencia. Por supuesto, la ciencia va a decir que no. Traiga la ciencia ahorita y pregúntele que si del cielo va a llover fuego. La ciencia debe decir que no, porque no. Traiga la ciencia y pregúntele que si es cierto que el día del Señor vendrá como un horno. Hablan del calentamiento global y todas estas cosas normal, pero es que no está hablando de eso. Está hablando del fuego divino. Fuego divino.
para condenar el pecado. Amén. Y la novia, la fe de la novia condenará el pecado de este mundo. Condenará el pecado de este mundo, la novia de Cristo, una vez el rapto acontezca, y eso acontece en esta tierra. Amén. Antes no. Aún dice, hay algo que lo detiene. Él dijo, va a llover. Pues jamás ha llovido sobre la tierra. Y va a llover, ¿cómo? ¿De dónde? Va a venir agua. Bueno, traigan la ciencia y traigamos a la ciencia y averigüemos si hay algo de agua allá arriba. Pues no, no hay agua allá arriba. ¿Qué es lo que pasa? Ese viejo predicador está loco. Pero Dios así lo dijo. Dios dijo, prepara un arca. Noé, prepara la salvación. Y el arca de Noé es tipo de la palabra. Solo en la palabra usted está seguro. Esta palabra tiene fuerza para sostenerlo. Así como fue la palabra que creó el universo, así la palabra lo puede sostener. Eso es lo que nos sostiene a nosotros, la palabra. Por eso el que no se congrega, cualquier espíritu lo saca y lo hace caer porque no se congrega. Porque es la palabra. Y nosotros podemos leer la Biblia, pero hay cosas que no las entendemos. Y lo que no entendemos y no nos queda claro es como si no lo viéramos. Por eso necesitamos la palabra ser ministrada, ser discernida. La palabra hablada la necesitamos. El discernimiento, para que usted sepa qué es lo que usted está leyendo. Si usted va a su hogar hoy y lee del 11 al 7 donde estamos, usted ya le queda clarito el proceso. Amén. Pero si usted lee esto así, usted dice, no, y todas estas cosas. Sí, sí, está bien. Pero nosotros somos otra gente. Ahora no ocupamos eso, puede decir usted. Esa fe era ya, ahora no. Pero él dice que somos un tipo de esta cosa. En que tu casa pueda ser salva. Para la salvación de la gente. Y no es simplemente tuvo suficiente sentido común para hacerlo. Eso es todo. Él vino y preparó el arca. ¿Ves? Él vino y preparó el arca. Con sentido común. Entonces, con sentido común, nosotros vamos a preparar el arca. Amén. Vamos a preparar la palabra. Con sentido común, el predicador viene, estudia lo que le ha sido revelado, lo que Dios pone en su corazón para predicar a la iglesia. El predicador viene con sentido común y acomoda el tema para la necesidad de la iglesia. Por eso ustedes deben orar mucho por los ministros, no solo por mí, sino por todos los ministros de este evangelio. ¿Por qué? Porque ellos trabajan para la salvación de las almas. Amén. ¿A dónde encontramos esto? Génesis 6, 13 al 23. Leo y terminamos. Génesis 6, 13 al 23. Dice la palabra del Señor. Vea lo que dice. Y esto hace enlace con Lucas 17, 30 en adelante, 17 a 28. En adelante, esto hace enlace con eso, con la profecía de Cristo, que como fue en los días de Noé, dice desde el 12, vamos a leer. Y miró Dios a la tierra, escuche eso, como la está viendo hoy, y aquí que estaba corrompida, porque cada carne había corrompido su camino sobre la tierra. Amén. Dice cada carne. Amén. Había corrompido su camino sobre la tierra. Cada carne, escuche, sin inventar nombre, cada carne individual. Digo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser. Dios, Noé, pregonero de justicia.
¿Ves? Todo sobre la tierra. El fin de todo ser. Porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Amén. ¿Y qué es lo que el Señor está diciendo? Que Él va a destruir. Que Él va a destruir todo lo que está en la tierra. Eso es lo mismo que Él está hablando. Que destrucción repentina vendrá, dice la Biblia. Amén. Es lo mismo que Él está diciendo. Lo mismo que le dijo a Noé, es lo mismo que Él está diciendo en este tiempo. Por eso Él dijo, Jesús dijo, como fue en los días de Noé, así también será. Es lo mismo que Él está diciendo. Porque ¿qué fue lo que pasó? Que cuando Él quita el pecado se cruzó en el arca. Se cruzó. En la familia entró el pecado. En la familia de Noé entró el pecado. Y siguió el pecado. Entonces, Él dijo, ya no va a ser con agua, sino con fuego. Porque el fuego es tipo de, el Espíritu Santo es tipo de fuego. Y el fuego es fuego consumidor. O sea, el agua no podía eliminar el pecado totalmente porque entró, pero el fuego sí. El fuego sí lo elimina. El agua no podía, pero el fuego sí, porque el fuego no deja nada. Amén. ¿Escuchó? Esa era la manera que él usó, la estrategia, porque él dijo, el fuego sí. Ahora, eso es lo que va a acontecer. Ahora vea usted lo que dice aquí. Y por la fe, ¿cuántos creen eso? ¿Cuántos tienen fe en esto? No, es que eso no le gusta a la carne. Es que a la carne no le gusta escuchar eso. Ahí no hay amén, no hay nada. ¿Por qué? Porque va a encender el fuego del cielo. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ahora dice aquí. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposento en el arca y la fatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 3 cimientos. La harás de 300 codos, la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. ¿Qué son estos? Las 3 etapas de gracia que estaba significando las 3 etapas de gracia: diluvio, la muerte en la cruz del Calvario y el derramamiento de fuego en el día del Señor. Santificación, justificación y bautismo del Espíritu Santo. Un día les voy a explicar bien esto, cuando les predique el arca. Vamos a ver cuándo. Ahora dice el 17, y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir cada carne en que haya espíritu de vida. Debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tu hijo y tu mujer. ¿Por qué? Porque los demás no creyeron. Ese fue el pacto de Dios con Noé. Más estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tu hijo, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tenga vida contigo. Mucho macho y hembra serán. ¿Ves? Ese fue el pacto. Pero ahí se cruzó la simiente de discrepancia. Ahí se fue y empezó a venir otra vez. Y entonces Dios, al darse cuenta que se había cruzado, estableció un plan, que es sobre todo plan, que es 1, 2 y 3, el último. Como cuando usted entra al vientre de la madre, 1, viene a esta tierra, 2, y despierta en la otra dimensión, 3. Amén.
20, 21, 22, ahí sigue diciendo de todo lo que iba a hacer. De lo bueno, 2 parejas y de lo malo, 1 pareja. Amén. Entonces, ¿a dónde está el propósito del Señor? Que nosotros tengamos fe. Amén. Hebreo 11, 1 es como Dios nos enseña a nosotros para tener fe, para que la fe no sea manufacturada, porque hoy en día el creyente lo que tiene es fe manufacturada. Amén. Damos gracias al Señor. Dios le bendiga.